Vamos a fondo sobre este tema y quiero hasta ahora darle la bienvenida a Juan Carlos Portilla. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Profesor Portilla, bienvenido a Canal Cartagena. ¿Cómo está? Bueno, Jair, gracias y saludos a todos los cartageneros. Gracias, profesor Portilla, por su disposición para este análisis. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cuál de los dos gobiernos va perdiendo frente a esta tensión, esa crisis diplomática que ha vuelto a estallar entre los dos gobiernos? Bueno, sin duda, los platos rotos los van a pagar nuestros empresarios colombianos, los exportadores colombianos y la economía colombiana. Que no le cabe duda a los cartageneros y a toda Colombia que nos están escuchando. El presidente Trump utiliza la política comercial y arancelaria como un instrumento de su política diplomática para luchar contra los flagelos que a su juicio atentan contra la sociedad americana, que es el terrorismo internacional y el narcotráfico que viene de Venezuela, de Colombia y de México. Y estos aranceles, por supuesto, son un instrumento para presionar a los países, en el caso de Colombia, a los países de la región como Colombia, precisamente para que cambien su estrategia y tengan un compromiso mayor con en la lucha contra el narcotráfico. Y sin duda alguna, pues la ideología mostrada por el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, pues no beneficia la visión que tiene Trump sobre Colombia, más aún después de incitar en las calles de Manhattan a una rebelión de los uniformados americanos frente a su jefe natural, que es el presidente, pues eso no está bien. Entonces, digamos que al final del día los platos rotos lo van a pagar nuestros exportadores, los empresarios, la economía colombiana y, óigase bien, los mismos trabajadores que dependen en gran medida de las exportaciones de nuestros productos hacia los Estados Unidos. Así como lo dije al principio, esta tensión diplomática tiene algunas repercusiones económicas. El presidente Petro ha dicho que la determinación del presidente Trump de subir los aranceles es una ruptura unilateral del Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones. Pero, profesor Portilla, yo quiero preguntarle qué salidas ve usted para resolver todo este conflicto diplomático. Pues a ver, desde el punto de vista jurídico, es importante que los colombianos sepan que en noviembre la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos va a definir la legalidad de las tarifas impuestas por el presidente Trump a los productos de importación que vienen de todas partes del mundo, incluyendo los de Colombia. ¿Por qué? Porque el presidente Trump está utilizando unos poderes que le da una ley federal de 1977, que son los poderes de emergencia económica internacional, que facultarían al presidente de los Estados Unidos de imponer tarifas al comercio exterior por temas de seguridad nacional y de emergencia económica. Y el presidente Trump ha invocado esta ley y los motivos de los déficits comerciales con otros países del mundo, especialmente con China, y la lucha contra el narcotráfico y contra la cocaína que va desde Colombia hacia los Estados Unidos, el fentanol que va desde México a los Estados Unidos, precisamente para imponer estas tarifas. Ahora, si en noviembre la Corte Suprema de Justicia declara que el presidente no tiene estas facultades constitucionales para que por vía decreto imponga estas restricciones al comercio mundial, pues esas tarifas se quedan sin piso jurídico y pues no habría mayor preocupación para los empresarios colombianos y de muchas partes del mundo. Sin embargo, también se corre el riesgo que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le diga al presidente Trump, sí, usted está facultado, y eso le daría un oxígeno muy grande jurídicamente y políticamente al presidente Trump de seguir esta guerra comercial. Y sin duda alguna, bajo el derecho internacional, pues la política arancelaria unilateral del presidente Trump, pues obviamente atenta contra todos los principios de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio, que hoy, gracias al presidente Trump, no tiene ninguna injerencia en la política comercial global. Entonces, digamos que pues para responder su pregunta, si yo fuera el presidente de la República, pues primero, obviamente voy a votar todas las vías diplomáticas. Segundo, esperaría un poco pues, para saber qué va a pasar con la legalidad de las tarifas del presidente Trump de los aranceles en la Corte Suprema de Justicia. Tres, no nos olvidemos que Colombia tiene firmados entre 15 y 16 tratados de libre comercio con otras naciones del mundo. Es posible que el presidente, si ejerciera un liderazgo menos ideológico, pudiera llamar al sector productivo, a los gremios, a la ANDI, pero está peleado con la ANDI, a FENALCO, se peleó con FENALCO, a la ANALDEX, no va a los congresos de la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia,
los llamaría y poder tener una política desde el apoyo del Estado de diversificación de exportaciones y de atraer inversión extranjera de otros países utilizando estos 15 TLCs que tenemos con otros países. Y sin duda el gobierno del presidente Petro cuenta con los mecanismos como Bancoldex para ofrecer líneas de crédito a los exportadores colombianos si necesitan, por ejemplo, capital de trabajo o unos recursos colchón para mitigar los efectos de unas posibles tarifas que ya las anunció el presidente Trump, no sabemos a qué porcentaje, pero ya ahí le cuento, dentro de las tarifas recíprocas al comercio internacional que el presidente Trump está utilizando para el tema de Colombia, hoy están en el 10, pero pueden llegar hasta el 50%. Eso, sin duda alguna, si él define esa tarifa del 50%, eso va a representar la quiebra para los fructicultores, para los cafeteros y para muchos exportadores que viven del mercado americano. ¿Es válida, profesor Portilla, la posición del presidente Petro si se lee desde la dimensión de dignidad y de incluso de soberanía nacional? ¿Qué cree usted? Bueno, pues digamos que esos son postulados que yo llamo del viejo derecho internacional y de la vieja diplomacia. Digamos que hoy en día la soberanía sí sigue siendo muy importante, hace parte de los principios de la Carta de Naciones Unidas, el respeto a los asuntos internos de otros estados, pero sin duda alguna, hoy en el siglo XXI estamos viviendo fenómenos transnacionales como el crimen organizado transnacional, que incluye el terrorismo, que incluye el narcotráfico, que incluye el tráfico de armas desde los Estados Unidos hacia Colombia y México. Ojo, y una de esas armas fue utilizada por el adolescente que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay. El tema de lavado de dinero, financiación del terrorismo. Estos crímenes son ahora crímenes transnacionales que trascienden fronteras. Tenemos crímenes, organizaciones criminales que están conectadas entre los países. Entonces, digamos que la soberanía sí sigue siendo importante, pero también entra en juego en la ecuación una política de cooperación, porque al final del día es de interés común para las naciones del mundo y para las naciones de este hemisferio occidental y por supuesto para Washington y Bogotá, cooperar de manera mancomunada, diplomática, basada en los respetos del derecho internacional, en combatir unos enemigos comunes como el narcotráfico, el contrabando de armas, el terrorismo, porque al final del día le interesa a los gobiernos del hemisferio occidental garantizar la seguridad a sus ciudadanos y la defensa nacional. Entonces, digamos, pues que ese es un tema que yo lo miraría con unos lentes más pragmáticos, menos ideológicos y no tanto de dignidad nacional, sino trabajar por el interés de la patria que incluye no solo la seguridad, sino el progreso económico y el crecimiento económico para nuestros héroes exportadores de Colombia. Muchas gracias, profesor Portilla, y seguiremos observando detenidamente lo que ocurre en este episodio, uno más de esta conflictiva relación entre el gobierno Petro con el gobierno Donald Trump, ahí cómo sigue evolucionando. Muy amable. Sí, esperemos. Y esperemos noviembre qué va a decir la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, porque o se caen las tarifas o se quedan por siempre. Vamos a ver.